Bien, chicos. Nos quedamos entonces hablando, ¿no? Diciendo que nuestro cerebrito tiene una glándula llamada hipófisis. Esta hipófisis está siendo controlada por otra glándula llamada el hipotálamo. ¿Dónde están estas glándulas, Miss? En mi cerebro, ¿de acuerdo? A nivel de nuestro cerebro. El hipotálamo le ordena al hipófisis, le dice, secreta 2 hormonas, porque ya estamos en la etapa de la pubertad. Se necesitan 2 hormonas, conocida como la hormona luteinizante LHL o la hormona folículo estimulante, FSH, ¿de acuerdo? Entonces, en la hipófisis, pues muy obediente, va a empezar a secretar esas 2 hormonas. ¿Y a dónde se va a ir, Miss? Van a ir directamente al testículo. Entonces, miren, aquí tenemos el testículo, chicos. Miren, aquí está el testículo, ¿ven? Aquí están los lóbulos espermáticos, ¿no? Y los túbulos seminíferos que están ahí dentro, los tubulitos. Por lo tanto, hacemos un zoom, ¿de acuerdo? Hacemos un zoom. Este túbulo seminífero lo agrandamos y lo llevamos aquí. ¿Y a quién vamos a ver? A las células, pues, ¿no, Miss? Tenemos a las células espermatogonias, que son llamadas también germinales, porque esa celulita va a germinar, ¿no? A las células espermatogonias, ¿de acuerdo? Aquí están, las que están de color morado, ya son las células germinales. ¿A quién más tenemos, Miss? A las células de Sertoli, que le está dando protección, ¿no? Que le está haciendo comer a las células germinales. ¿Y a quién más? A las células de Leydig, que te dije que están muy aparte de ellas. Células de Leydig. Las células de Leydig se encargan de producir testosterona. Las células de Sertoli se encargan de protegerla, las de color verde. Y las células germinales, llamadas también espermatogonias, son las que me van a dar origen a quién, miren, a los espermátides. No son espermatozoides todavía, acuérdate. Tienen que llegar a dónde, a la cabecita, aquí, ¿no? Son espermátides, pero ya tienen colita, pero aún no saben movilizarla, no saben cómo mover, aún no son fértiles, ¿de acuerdo? Entonces, miren, llegan estas hormonas mandadas por el cerebro, la LH. ¿A dónde va a ir la LH? Se va a las células de Leydig y le dice, células de Leydig, es momento que ya empieces a secretar la testosterona, le dice así. Y la FSH, ¿a dónde va a ir? Va a ir a las células germinales, a las espermatogonias, a decirle, ¿saben qué? Células germinales ya me tienen que empezar a producir a los espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, pues las células germinales empiezan su división, ¿no? Primero formarán de espermatogonia, pasarán a espermatocito primario, después a espermatocito secundario, ajá, pero acuérdate que el número de cromosomas va disminuyendo, ¿ah? Una espermatogonia tiene 46, ¿de acuerdo? 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Se le conoce con fórmula 2N, llamadas diploides, ¿ya? 46 cromosomas. Después, se divide esta célula y da origen a un espermatocito primario. Sigue teniendo sus 46 cromosomas, 23 pares. Otra vez se divide y va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen a 2, ¿no? A 2 células conocidas como los espermatocitos secundarios. Pero ahora ellas 2 hijas ya tienen 23 cromosomas nada más, por lo tanto tienen una N, son haploides, ¿no? Se sigue dividiendo, ¿de acuerdo? Se siguen dividiendo, cada una en 2, se siguen dividiendo y ahora me forman aquí al espermátide, ¿no? Que ya tiene colita, ¿de acuerdo? Pero aún es inmaduro, aún no sabe cómo movilizarse, ¿de acuerdo? Hasta aquí va a llegar ¿quién? Hasta aquí llega las espermatogonias, ¿no? ¿Quién lo está protegiendo? Las células de Sertoli, ¿correcto? ¿A dónde van a ir estos espermátides? Al epidídimo, acuérdate que está aquí. Aquí está el epidídimo. Ahí va a ir ¿a dónde? A madurar, a que pueda saber cómo movilizar esa colita para que sea fértil, ¿ya? Porque si no sabe movilizar esa colita, pues nunca va a poder llegar ¿a dónde? Nunca va a poder llegar al aparato reproductor femenino. Acuérdate que tiene que avanzar, ¿ya? Tiene que avanzar hasta llegar a las trompas de falopio. Listo. Entonces, chicos, esta testosterona, ¿para qué será importante, Miss? La testosterona es importante porque permite, pues, los cambios de los caracteres sexuales del varón, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos caracteres sexuales? Ajá, el varoncito a esta edad, por efecto de esta hormona, por efecto de la testosterona secretada por la célula de Leydig, va a empezar a experimentar cambios en su cuerpo, ¿de acuerdo? No vamos a tocar de la mujer, porque de la mujer se encarga otra hormona, así que no la miren. Ya solamente del varoncito. Esto vamos a hablar la próxima clase. Solamente del varoncito. ¿Qué va a empezar a experimentar? Le va a empezar a salir el vello facial, va a empezar a tener su barbita en su cara, ¿no? Va a empezar a salirle
la barbita, ¿de acuerdo? Vello facial, vello en la cara, ¿ya? Porque hasta el momento él era lampiño, no tenía vellosidades en la cara, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sus hombros van a empezar a ensancharse, a hacerse más anchos, ¿ya? Van a empezar a desarrollar musculatura, ¿no? Sus músculos rectos de su abdomen van a empezar, pues, a pronunciarse, ¿ya? ¿Qué más? El pene va a empezar a cambiar de tamaño. El pene, pues, que medía quizás 5 centímetros, va a empezar ya a adquirir un tamaño de 10 centímetros. Hay entonces crecimiento del pene. ¿Todo quién lo está haciendo? La testosterona. Aparte que el pene también va a empezar a oscurecerse. Quizás, ¿no? Si tú eres, pues, ¿dónde vas a notar más que todo la diferencia? Cuando tienes el color de piel blanco, ¿no? Eres blanconcito. Tú, claro, tu órgano genital también va a ser blanco, ¿cierto? Pero cuando ya se alcance, chicos, la pubertad, por efecto de la testosterona, empieza a oscurecerse, ¿ya? Empieza a cambiar de color. Los testículos, así como el pene se ha agrandado, los testículos también van a empezar a agrandarse. ¿Por qué? Porque estos testículos ya me van a estar produciendo espermatozoide. Ajá, todo está ocurriendo por efecto de la testosterona, ¿ya? ¿Qué más? Va a empezar a aparecer el vello púbico, y el vello púbico en caso de los varones tiene forma de rombo, forma romboidal. En cambio de las mujeres tiene forma triangular, ¿de acuerdo? De los varones tiene forma de rombo, ¿ya? Aparece el vello púbico, aparece vello en las axilas, ¿correcto? Vello en las axilas. ¿Qué más? El vello también puede aparecer, ¿no? En brazos y piernas, ¿no? Y empiezan a engrosarse. Muy bien. Entonces, ¿qué son todos estos, mis? Son los caracteres sexuales masculinos, ¿de acuerdo? Caracteres sexuales masculinos, los caracteres secundarios del varoncito. ¿Dónde lo experimenta? ¿En qué etapa? En la pubertad, ¿no? De los 12, 13, 14, 15 años, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también, chicos, aparte, ¿no? De estos caracteres sexuales secundarios, también van a aparecer, pues, cambios en la mentalidad del varoncito, ¿de acuerdo? Tú a un niñito, por ejemplo, un niñito no va a desarrollar una atracción por el sexo opuesto, ¿no? Jugará con las mujercitas, todo, pero no va a desarrollar esa atracción, ¿no? De mirarla con otros ojos, ¿de acuerdo? ¿En qué edad empieza a aparecer la atracción por el sexo opuesto? Justamente en la etapa de la pubertad, en donde se pronuncia más, ¿ya? Entonces, 12, 13, ¿no? 14 años, los varoncitos están, pues, con las hormonas, digamos, arriba, en altas concentraciones, ¿de acuerdo? ¿Y esta testosterona va a disminuir? No, se va a mantener hasta los 20, 25, 30 años, se mantiene la testosterona. A partir, ¿no? Alcanza su pico alto de la testosterona a los 20 años, y este pico alto se mantiene por una década, por 10 años, prácticamente toda la juventud del varón, ¿no? De 20 hasta los 30 años alcanza el pico de la testosterona, ¿de acuerdo? Pero ya a partir, ¿no? De la cuarta década, 40, 50 años, ¿ya? Cuarta, quinta década, la testosterona pues también empieza a disminuir. Por lo tanto, pues el varón a veces ya va a disminuir con esos pensamientos de deseo sexual y todo lo que tenga que ver con el líbido, ¿ya? ¿Qué viene a ser líbido, mis? Viene a ser el deseo sexual que experimenta el hombre, ¿de acuerdo? Ahora, en esta etapa también, chicos, como ya en el varoncito, pues empiezan a producirse los espermatozoides, ¿no? Por efectos, por efecto de la hormona, ¿no? La folículo estimulante, se empieza a producir la testosterona. Todo eso, chicos, hace que en los testículos pues se esté llenando, ¿no? Se esté llenando de espermatozoides. Es por eso que los varoncitos muchas veces en esta etapa de la pubertad empiezan a experimentar las poluciones nocturnas. ¿Qué son las poluciones nocturnas, mis? Vienen a ser los sueños húmedos que tienen los varoncitos. Como recién pues están formando estos espermatozoides, ¿no? En sus testículos, no saben aún cómo expulsarlo, aún no lo saben. Por lo tanto, ellos tienen poluciones nocturnas y muchas veces amanecen mojados, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama eso, mis? Polución nocturna. Se le conoce como el sueño húmedo que van a tener los varoncitos. ¿Por qué? Porque se están empezando a formar los espermatozoides y aún no saben cómo controlar, ¿no? La eyaculación. Entonces, hasta que no sepan, pues, cómo manejar todo ese proceso, pues ellos pasan por esas noches húmedas hasta, pues, que adquieran ya la adolescencia, ¿no? Y ya puedan controlarlo, ¿de acuerdo? Se llaman poluciones nocturnas, conocidas como los sueños húmedos que experimentan los varoncitos en esta etapa, ¿de acuerdo? Listo.
Eso vienen a ser entonces, ¿qué cosa? Los caracteres secundarios sexuales del hombre. ¿Quién te lo da? Esos cambios de caracteres sexuales secundarios, la testosterona, ¿de acuerdo? La testosterona empieza a mostrar esos cambios a nivel, pues, físico que va a tener el hombre. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, chicos, hemos visto qué cosa, hemos visto el testículo. Hemos visto las células que hay, ¿no? A nivel del testículo, a nivel del túbulo seminífero, ¿de acuerdo? Miren acá, aquí está, ¿qué cosa, Miss? Aquí está el testículo, acuérdate, ¿ya? Aquí está el testículo, mira, ¿ven? Seguimos viendo la parte interna, ¿qué cosa hay adentro? ¿Cómo se llaman estos túbulos? Túbulos seminíferos, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser todo esto? Un lóbulo espermático, ¿no? Vamos a ver por partes, ¿ya? Dibujando. A ver, todo esto, chicos, viene a ser, ¿qué cosa? Como una pirámide. Cada pirámide que viene a ser un lóbulo espermático. Lóbulo espermático. ¿Qué contienen? Cada lóbulo espermático contienen túbulos, ¿no? Túbulos seminíferos llamados, ¿de acuerdo? Los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos, ¿qué cosa encuentro? Encuentro 3 células. ¿Cómo se llaman? Las espermatogonias, que me darán origen a los espermatozoides. Tenemos después a las células de Sertoli, que le protege, y tenemos a las células de Leydig, ¿de acuerdo? Tenemos 3 tipos de células a nivel de los túbulos seminíferos. Y acuérdense que estas células también son estimuladas, ¿no? Por la FSH, que viene del cerebro, y por la LH, que viene también del cerebro. La folículo estimulante y la luteinizante, que me estimulan en la pubertad, pues para que se produzca testosterona y para que se empiece a producir los espermatozoides, ¿de acuerdo? La testosterona que produce la célula de Leydig, ¿qué cosa me permite? Los cambios de los caracteres sexuales en el varón, ¿ya? Entonces, estos espermatogonias, chicos, dan unos espermatozoides maduros, no mis, son inmaduros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se les llama? Espermátide todavía. Tiene su cabecita y tiene su colita, pero aún no alcanza su madurez. ¿A dónde tiene que llegar, Miss? Tiene que llegar a la cabeza del epidídimo, acuérdate, ¿ya? A la cabeza del epidídimo. Aquí recién alcanza madurez, alcanza pues esa madurez que necesita para ser fértil, ¿no? Va a saber manejar la colita, ¿no? Su flagelo, ¿de acuerdo? Entonces, después de aquí, ¿a dónde se va a dirigir? A la cola del epidídimo. Después ir a dónde? A este conducto llamado como el conducto deferente, ¿de acuerdo? Conducto deferente. Entonces, chicos, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las vías, pues, por dónde va a salir este espermatozoide hacia el exterior, ¿ya? Entonces, voy a borrarlo todo. Miren, tenemos aquí los túbulos seminíferos, ¿ya? Estos túbulos seminíferos están dentro del espermatozoide, ¿no? Están dentro del testículo, en cada lóbulo espermático. Ahora, estos túbulos seminíferos se conectan, miren, se conectan con esta red testicular, llamados los conductos eferentes, perdón. A ver, de nuevo para que entiendan, ya de nuevo para que entiendan. A ver, miren, todo esto viene a ser, ¿qué cosa? Todo esto viene a ser el testículo, ¿ya? Aquí tenemos los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se conectan con una red testicular, ¿se acuerdan? Creo que aquí la imagen estaba mejor. Vamos a volver, ¿ya? Esto lo voy a borrar también. Ya, a ver, miren acá. Tenemos entonces aquí el testículo. Esta imagen está mejor para explicarles, ¿ya? Miren, tenemos aquí el testículo. Cada testículo tiene su lóbulo espermático, y en cada lóbulo espermático tenemos a los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se conectan con una red, ¿de acuerdo? Porque todos desembocan en ella, ¿ve? Todos desembocan y hacen una red, llamada la red testicular. ¿Por medio de qué se conectan? Por medio de los túbulos rectos. Túbulos rectos me conectan con la red testicular. Esta red testicular va a salir, o sea, hasta la red testicular vendría a ser testículo. Hasta la red testicular vendría a ser testículo. La red testicular sale, va a empezar a salir mediante los conductos eferentes hacia el epidídimo. Miss, el epidídimo está dentro del testículo, ya no. Todo esto, a ver, todo esto viene a ser testículo, chicos. Todo lo que estoy pintando de color rojo, ¿ya? Todo esto viene a ser el testículo. Ahora, ¿quiénes salen del testículo? Los conductos eferentes. Los conductos eferentes que me van a comunicar con el epidídimo. Entonces, cuando yo ya digo vías espermáticas, o sea, las vías que están fuera del testículo, voy a tener primero a los conductíos eferentes o conductos eferentes, después tengo al epidídimo, después el epidídimo, ¿no? Sigue, ¿con qué se continúa por atrás? Con el conducto deferente, y el conducto deferente continúa con el conducto eyaculador. Entonces, vamos por aquí. Y a ver, ahora sí, miren acá.
Tenemos aquí, miren, del testículo, Miss, ¿qué cosa sale? Y me comunica con el epidídimo, salen los conductos eferentes, ¿te acuerdas? ¿No? Conductos eferentes. Y me comunican con el epidídimo. El epidídimo, aquí el testículo alcanza su madurez y miren, ¿se conecta con quién? Con el conducto deferente. ¿De acuerdo? Conducto deferente. El conducto deferente. El conducto deferente, Miss, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a comunicarse con la vesícula seminal. ¿De acuerdo? Se juntan sus conductos de la vesícula seminal con el conducto deferente y me ingresan ¿a dónde? A la próstata. Acuérdate que aquí está la próstata. Ajá, con la próstata. Y ahora, miren acá. ¿Y con quién se va a conectar aquí en la próstata? Con la uretra. Acuérdate que la uretra está saliendo de la vejiga. ¿De acuerdo? Sale de la vejiga, pero aquí en la próstata se va a unir con este conducto, pues el conducto que está viniendo, ¿no? Que se ha juntado con la vesícula seminal y ahora ha ingresado a la próstata, ¿no? Se comunican entonces, pues, para formar ¿qué cosa? Para que sea solamente un conducto llamado pues, uretra. Va a seguir siendo uretra, ¿cierto? Pero también se le puede llamar conducto eyaculador. ¿Por qué? Porque por aquí va a salir ¿qué cosa? Pues el semen también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las vías espermáticas? Lo que sale del testículo son los conductos eferentes. Estos conductos eferentes salen del testículo, vendrían a hacer esto, ¿no? Miren los que salen, vendrían a hacer esto, conductos eferentes. Estos conductos eferentes me comunican ¿con quién? Con el epidídimo, ¿cierto? Con el epidídimo. El epidídimo avanza y después me comunica con el conducto deferente, con todo esto, ¿ya? El conducto deferente. Y el conducto deferente después llega con la vesícula seminal, se juntan, me entran a la próstata y se junta ahora con la uretra, ¿no? ¿Qué va a continuar? Va a continuar siendo uretra, pero también se le puede llamar ya conducto eyaculador, ¿no? Es el que penetra en la próstata y desemboca en la uretra, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá, tenemos aquí a la vesícula seminal, ¿se junta con quién? Con el conducto deferente, ingresan a la próstata. En la próstata se le puede llamar ya conducto eyaculador que se va a juntar con la uretra, ¿ya? Entonces, mejor digamos aquí conducto eyaculador que se junta con quién? Con la uretra. Y sigue siendo esto uretra, ustedes saben. La uretra pues que ya me comunica con el meato que está fuera, ¿no? Por dónde va a salir la orina, pero también va a salir, ¿no? El líquido seminal, ¿de acuerdo? El semen, en otras palabras, ¿ya? El semen. Ahora, ¿van a salir juntos? Jamás. Van a salir, ¿no? Por en diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Cuando uno tiene ganas de miccionar, pues irá a expulsar la orina. Cuando uno tiene relaciones sexuales coitales, pues saldrá, ¿qué cosa? El semen, ¿de acuerdo? Listo. Eso vendrían a ser entonces las vías espermáticas. ¿Qué función tienen? Llevar los espermatozoides desde los túbulos seminíferos. ¿Dónde están los túbulos seminíferos? En el testículo, ¿no? En el testículo, hasta el exterior, ¿no? Estos conductos desembocan antes de las glándulas anexas al aparato reproductor, ¿no? Listo. A ver, entonces, chicos, vamos a continuar. Y hemos visto, ¿qué cosa, Miss? Hemos visto las vías espermáticas, ¿cierto? Y nos quedamos aquí. ¿A dónde va a ingresar ahora? Mira, a ver, tenemos aquí conducto deferente, tenemos aquí el conducto eyaculador, chicos, conducto eyaculador, y se comunica con la uretra. ¿La uretra dónde ingresa? La uretra ingresa al pene, a este genital, ¿no? A este órgano genital externo que se ve en el exterior. Tenemos entonces el pene. ¿Qué viene a ser el pene, Miss? Un órgano copulador del varón, ¿no? Órgano copulador masculino, ¿de acuerdo? Ahora, este pene, pues, ¿qué cosa? Me está conteniendo a la uretra. Acuérdense que por dentro está pasando la uretra, la cual tiene su función excretora, ¿no? De eliminar, ¿qué cosa? De eliminar la orina, ¿de acuerdo? Pero también me tiene una función reproductora. ¿Por qué? Porque por aquí se elimina el semen también. Entonces, ¿cuál es la función del pene? Dos. Uno es excretar la orina y dos es excretarme, liberarme también el líquido seminal, ¿ya? Sirve para entonces, es un órgano para la cópula, ¿no? Para copular, ¿ya? Listo. Miss, ¿por qué el pene pues suele erectarse, Miss? Cuando el pene se erecta, el pene es duro, ¿de acuerdo? Es duro. Entonces, ¿por qué suele erectarse el pene, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué está formado? Miren acá, todo esto viene a ser el pene, ¿de acuerdo? Todo esto viene a ser el pene. Entonces, si nosotros le hacemos un corte al pene, vamos a ver lo que va a tener en el interior. En el interior vamos a encontrar los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, pues que van a ser dos cuerpos cavernosos. ¿Y están qué cosa? Y están llenos de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Están llenos de vasos sanguíneos. Esa es la explicación de por qué
el pene pues va a empezar a erectarse. Cuando los vasos sanguíneos que están aquí dentro de los cuerpos cavernosos, en estos dos cuerpos cavernosos, se llenan de abundantes vasos sanguíneos, entonces el pene va a empezar a erectarse, a ponerse duro. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a empezar a erectarse el pene? Por estímulos, chicos, por estímulos, ¿ya? Ya sea pues por estímulos visuales, ya más que todo por estímulos visuales, o puede ser por estímulos de tocar también, ¿ya? Pueden ser por estímulos de tocamiento, o pueden ser por estímulos visuales, ¿de acuerdo? Cuando digo estímulos visuales, ¿a qué me refiero? Pues al sexo opuesto, ¿de acuerdo? Cuando hay estímulos visuales del sexo opuesto, pues este pene va a empezar a erectarse. Estos cuerpos cavernosos que tienen un tejido eréctil, es un tejido especial llamado tejido eréctil. Muchas veces pueden pensar pues que el pene es músculo. No, el pene no es músculo. El pene es hueso, tampoco. No es hueso. Por el hecho que digo que el pene se vuelve duro, no quiero decir que el pene sea hueso, no es hueso. Tiene un tejido especial llamado el tejido eréctil, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes tienen tejido eréctil? Los cuerpos cavernosos, que vendrían a ser esto. Estos son los cuerpos cavernosos. ¿Cuántos cuerpos cavernosos hay? 2. ¿Por qué se caracterizan? Porque están llenos de vasos sanguíneos. Y cuando estos vasos sanguíneos se llenan de sangre, el pene empieza a aumentar de tamaño. El pene normalmente que esté en reposo, digamos, cuando no está en función, cuando esté en reposo, va a llegar a medir pues de 7 a 10 centímetros, ¿de acuerdo? Pero cuando esté en proceso de erección, cuando se erecte el pene, va a llegar a medir, ¿no? Hasta 16, 15 centímetros, ¿de acuerdo? Incluso pues en otros puede quizás llegar hasta 18, ya, pero un promedio, hablemos de 16, 15, 16 centímetros en estado eréctil, ¿de acuerdo? En estado eréctil. ¿Por qué se ha erectado? Porque tiene un tejido especial llamado el tejido eréctil que está dentro de los cuerpos cavernosos, pero también estos cuerpos cavernosos me almacenan gran cantidad de vasos sanguíneos y cuando estos vasos sanguíneos se llenan de sangre, pues el pene se erecta. Y cuando el pene va a volver a, cuando desciende, mejor dicho, cuando deja de erectarse, pues cuando haya, ¿qué cosa? Cuando haya salido el líquido seminal, cuando se haya ocurrido la eyaculación. Después que los varones eyaculen, otra vez este pene deja de erectarse y volverá, ¿no?, a su forma inicial de 7 a 10 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el pene eyacula, ¿no? Sale el semen, chicos, va a volver a su estado original, a su estado en reposo de 7 a 10 centímetros. Y los vasos sanguíneos también empiezan a descender, no empiezan a descender toda esa sangre que se ha llenado en los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué el pene se erecta y se hace duro? Por los cuerpos cavernosos. ¿Qué tienen estos cuerpos cavernosos? Vasos sanguíneos que se llenan de sangre. Eso es la explicación de por qué el pene se vuelve duro y eréctil, ¿ya? Ahora, tiene dos cuerpos cavernosos y abajo tiene un cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso, pues, que me está protegiendo aquí a la uretra. Acuérdense que la uretra, que me está llevando, ¿qué cosa? Que me está llevando la orina y también por esta uretra va a salir, ¿qué cosa? Va a salir el líquido seminal, ¿ya? A esta uretra, ¿quién lo protege? Un cuerpo esponjoso. Por aquí está la uretra, ¿ya? Que se va a comunicar hacia el exterior con el meato, ¿cierto? Por el meato que sale orina y también el semen. Listo, ¿ya? Entonces, cuerpo cavernoso, se tienen dos cuerpos cavernosos. ¿Por qué se caracterizan? Porque ahí se encuentran vasos sanguíneos, ¿ya? En reposo, 10 centímetros, pero en estado de erección, 16 centímetros, permitiendo así, ¿no?, la reproducción, la cópula, ¿ya? El cuerpo esponjoso, tenemos un cuerpo esponjoso, un cuerpo esponjoso que está protegiendo a quién, a la uretra, ¿de acuerdo? A la uretra. Entonces, esta contiene a la uretra esponjosa llamada también uretra peniana, ¿ya? Ahora, en la punta, digamos así, en la punta, se presenta una dilatación a la cual se le conoce como glande. Este glande va a tener, pues, tiene una forma como si fuera de una campana, ¿ya? Una forma de una campana, el glande, ¿de acuerdo? El glande que me comunica con el cuerpo del pene. Esto todo viene a ser el cuerpo del pene, ¿ya, chicos? Cuerpo del pene, y termina, pues, digamos así, en un extremo, el cual va a tener una forma de campana llamada glande, ¿de acuerdo? Este glande que tiene una coloración, muchas veces rosadita o hasta rojiza, digamos así, el glande, ¿de acuerdo?
rojo, rojiza, rosada, ¿ya? Pero tiene una superficie lisa. En cambio, el cuerpo del pene, su superficie no es lisa. El glande tiene una superficie lisa, pero el cuerpo del pene no. Tiene un aspecto, es otra textura, no es lisa, ¿de acuerdo? En cambio, el glande sí es lisa. Ahora, todo el pene, chicos, pues va a tener, digamos, como una capa de piel que lo está protegiendo, a lo cual se le conoce como prepucio. Digamos, ustedes piensen que es como una membranita protectora, como un capuchón, digamos así, ¿ya? Es una membrana que lo está protegiendo, ¿de acuerdo? Va a proteger más que todo al glande, lo protege, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, algunos niños, pues, tienen el prepucio, miren todo este capuchón, digamos, toda esta membrana, ¿no? Es una capa, ¿de acuerdo? Que lo está protegiendo, pues, al pene muchas veces, es muy estrecho, justo acá en la abertura es muy estrecho, por lo tanto, a veces no puede retraerse. Este prepucio tiene que ser retráctil, tiene que descender, ¿para qué? Para que el meato se pueda ver, ¿no? Y pueda expulsarse la orina, ¿de acuerdo? Cuando el pene está en erección, este prepucio, este capuchón que tiene pues encima el pene, va a retraerse, tiene que ser retráctil, ¿de acuerdo? Uno para la micción también, ¿no? Y otro también pues para el acto sexual. Tiene que retraerse sí o sí, pero muchos niños a veces tienen su prepucio muy estrecho y por más que lo retraen a veces no se deja retraer, por lo tanto pues está ahí obstruyendo y el glande no puede salir. Si no puede salir el glande, ¿cómo va a miccionar, cierto, ese niñito? Por lo tanto, muchas veces que pues a los niños, ¿no? A los bebitos incluso, a los niños, a veces le cortan, chicos, le hacen la circuncisión, ¿de acuerdo? Es una técnica quirúrgica muy fácil, en donde le cortan el prepucio, por donde está indicando las flechitas negras, le cortan pues y se dice que es un método también, digamos un método más higiénico. ¿Por qué? Porque muchas veces, como es una capuchita que le está envolviendo aquí al glande, a veces dentro de todo este prepucio se llenan bacterias muchas veces, ¿ya? Se llenan de bacterias, por lo tanto recomiendan mejor tener descubierto al glande. Es mejor que el glande esté descubierto. ¿Para qué? Para que no se llene de bacterias, ¿no? Puede estar protegido ahí, pero si el varón a veces no es higiénico, pues esas bacterias pueden acumularse y pueden infectar al glande. Es por eso que se recomienda, ¿qué cosa? Hacer la circuncisión. Uno, por métodos que sean pues más higiénicos, para que no se inflame este glande, ¿ya? Para que no se llene de bacterias. Y otro, muchas veces, ¿por qué? Porque el prepucio se pone muy estrecho y no deja retraerse. ¿Cómo se llama? Cuando el prepucio me cubre así todo el glande y no se puede retraer, se le conoce como fimosis, ¿de acuerdo? Y muchos niñitos pues sufren de esta enfermedad de la fimosis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienen fimosis, cuando el prepucio no se puede retraer, pues le tienen que hacer la circuncisión, ¿de acuerdo? Entonces le cortan, miran, aquí, ven aquí las líneas negras, lo cortan en esta región y quedaría ya el glande descubierto, ¿de acuerdo? Entonces esto es un pene con circuncisión y el glande ya se encuentra descubierto. Y es más higiénico, lo dicen también, ya es más higiénico, para que de esa manera el glande quede descubierto y no se llenen de bacterias, ¿ya? Y entonces, varoncitos, pues, no lavarse siempre esa zona genital externa, ¿ya, chicos? Es muy importante, ¿ya? Para que no se llene de bacterias y no tengan próximamente una inflamación a nivel del glande. Listo. Entonces, eso vendría a ser, chicos, pues, el pene. Ahora, por último, ya vamos a ver las glándulas anexas. ¿Quiénes son las glándulas anexas? Tenemos a la vesícula seminal, tenemos a la próstata y a la glándula de Cooper. Entonces, ¿para qué servirá la vesícula seminal? ¿Para qué el conducto deferente tendrá que juntarse con la vesícula seminal para juntas formar el conducto eyaculador que va a desembocar en la uretra? ¿Para qué? Ajá, esta vesícula seminal, chicos, me va a estar formando parte de ese líquido seminal. Va a formar el líquido seminal en un 60%. La próstata, que es otra glándula, ¿no? Ella también me va a formar el líquido seminal en un 40%. ¿Y las glándulas de Cooper-Mish también me forman líquido seminal? No. Ahora, entonces, tenemos vesícula seminal. ¿Cuántas son? 2. ¿Por qué digo 2? Miren, aquí está la vesícula seminal, pero ¿cuántas son? 2. Acuérdate que estamos de perfil, pues, ¿no? Estamos de perfil. Y al otro lado, esto será la parte izquierda y al otro lado será la parte derecha. Son 2 vesículas seminales, ¿ya? Tenemos a la próstata. ¿Cuántas próstatas hay? Hay una sola próstata, nada más. Una sola próstata, 2 vesículas seminales y 2 glándulas de Cooper, ¿de acuerdo?
Entonces, la vesícula seminal, como la próstata, tienen la función de formar parte del líquido seminal. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando el conducto deferente esté llevando, pues acuérdate que los espermatozoides están avanzando por aquí y van a pasar ¿por dónde? Van a pasar por la vesícula seminal, ¿no? Se juntan con ella, ¿de acuerdo? A ver, ubíquense, miren, conducto deferente, lo voy a agrandar, ¿ya? A ver, miren, conducto deferente, ¿me está saliendo de dónde? No, me está saliendo del epidídimo, conducto deferente. ¿A dónde va a llegar? Se va a juntar con la vesícula seminal. ¿Para qué se junta con la vesícula seminal? Porque la vesícula seminal, chicos, le va a dar un nutriente a los espermatozoides. Los espermatozoides se van a alimentar de eso. ¿Cómo se llama? La fructosa, ¿de acuerdo? Entonces, esta vesícula seminal me va a secretar un líquido seminal, de su propio nombre, ¿no? Me fabrica un líquido seminal. ¿Pero qué contiene este líquido seminal? Contiene un nutriente para los espermatozoides que es fructuosa, es dulce, es glúcido, dulce. Contiene fructosa y contiene también otras hormonas llamadas prostaglandinas. Principalmente, ¿qué cosa quiero que se aprendan? Que contiene fructosa. Prácticamente, cuando llega a unirse por aquí, pues no, le va a dar todo ese líquido seminal, el cual viene a ser pues la fructosa. ¿Para qué? Para que el espermatozoide se nutra, ¿de acuerdo? Para que tenga ahí su alimento, mejor dicho, la fructosa. De eso se alimenta el espermatozoide, ¿ya? Pregunta rebuscada, ¿de qué se alimenta o cómo obtiene energía el espermatozoide? ¿No? Al consumir la fructosa, ¿de acuerdo? Después, se juntan y forman el conducto eyaculador. ¿Se acuerdan, no? Conducto eyaculador. ¿Con quién se conecta? Se comunica con la uretra. Acuérdense, con la uretra. Entonces, cuando pasa pues por aquí, por la próstata también le va a dar un líquido que va a ser parte, ¿no? De este líquido, del semen, mejor dicho. Entonces, ¿qué le va a dar la próstata? La próstata le va a dar un líquido de color o de aspecto lechoso. Es por eso que el semen tiene un aspecto lechoso, ¿de acuerdo? Le va a dar también ácido cítrico. Le va a dar un líquido de aspecto lechoso. ¿Y qué contiene ese líquido? Ácido cítrico, tiene calcio y tiene fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina es muy importante, es una enzima, chicos. ¿Y para qué será importante? Es importante pues para poder tratar de vencer la barrera que hay en el aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? Entonces, la fosfatasa alcalina, pues que le da, ¿qué cosa? Un aspecto alcalino también. Acuérdense ustedes que todo el conducto, el trayecto del aparato reproductor femenino es ácido, ¿de acuerdo? Es ácido, muy ácido, chicos, tiene un pH de 4, de 3, es ácido, ¿de acuerdo? Tiene un pH ácido, por lo tanto, si los espermatozoides atraviesan así como tal, sin tener pues una protección, ¿no? Algo que lo esté neutralizando a ese ácido, mueren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la próstata va a crear ese líquido de aspecto lechoso que me tiene la fosfatasa alcalina. Alcalino, es una base. Va a neutralizar a ese ácido pues que se encuentra en el aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? Entonces, debido a la próstata, pues que le da este aspecto lechoso, tiene ácido, tiene calcio, le está dando ese olor característico que tiene el semen de los varones, que es el olor a lejía, ¿de acuerdo? El semen, chicos, tiene un olor a lejía, es un olor fuerte a lejía, dicen así, olor fuerte a lejía. ¿De qué color? Aspecto lechoso. ¿Por quién? Porque la próstata está produciendo este líquido. Pero es un líquido alcalino, gracias a la fosfatasa alcalina. ¿Para qué? Para vencer, ¿no? Para vencer la acidez que tiene la mujer en todo el trayecto vaginal. ¿De acuerdo? En ese trayecto vaginal, pues es demasiado ácido, es un pH ácido, pero gracias a que la próstata ha formado este líquido alcalino de aspecto lechoso, pues el espermatozoide puede vencer la acidez y seguir con su trayecto. ¿De acuerdo? Entonces, la vesícula seminal, ¿qué cosa le da? La fructosa. Ya la fructosa, que le sirve de alimento, que le sirve de fuente de energía. La próstata, ¿qué le da? Le da ese líquido alcalino para que se pueda vencer la acidez que hay en el canal vaginal, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es característico del olor a lejía, ¿ya? Por el
aspecto lechoso, ese líquido alcalino, ¿de acuerdo? Y por último, Miss, tenemos también a las glándulas de Kuper. ¿Para qué serán importantes las glándulas de Kuper? ¿Dónde están las glándulas de Kuper? Están justo cuando la uretra ya salió de la próstata, miren, debajito de la próstata, la uretra sale de la próstata y ya se convierte en uretra peniana, ¿no? Uretra prostática, uretra, por aquí era, uretra prostática, uretra membranosa y uretra peniana, ¿se acuerdan, no? Entonces, justo pues cuando están ahí de pasar de uretra prostática a uretra peniana, encontramos a las glándulas de Kuper. Las glándulas de Kuper, chicos, me van a elaborar moco, ¿de acuerdo? Moco. ¿Y para qué moco, Miss? Para lubricar a la uretra, ¿de acuerdo? Lubrica a la uretra y además también, pues, facilita el acto copulatorio, facilita, reduce la fricción. Para que el acto copulatorio no sea doloroso, pues tiene que lubricarse también este medio, ¿ya? Tiene que lubricarse y de esa manera evita la fricción en el acto copulatorio. ¿Qué me secretan? Las glándulas de Kuper, moco, ¿ya? Entonces, voy a preguntar, qué glándulas me secreta ese líquido por el cual, ese líquido que va a formar parte del semen, por el cual, pues, el semen va a poder vencer la barrera ácida que tiene el canal vaginal? ¿Qué glándula me secreta ese líquido que pueda vencer ese ácido del canal vaginal? ¿La vesícula seminal o la próstata? A ver, niños, les quiero escuchar. ¿Están ahí? ¿Están entendiendo? Apúrense, nos queda 2 minutos. ¿Quién se anima? ¿Quién secreta? A ver, varoncitos, ustedes tienen que entender, tienen que saber muy bien su anatomía de su aparato reproductor. ¿Quién me produce ese líquido alcalino, pues que va a tratar de vencer con el ácido que hay en el canal vaginal? ¿Quién? ¿La vesícula seminal o la próstata? ¿O las glándulas de Kuper? Fabricio. Sí. ¿Quién me produce ese líquido alcalino que va a vencer el ácido que hay en el canal vaginal? La próstata. La próstata, ¿no? Muy bien, hijito, la próstata, Miss. ¿Y quién me produce esa fuente de energía, ese alimento para los espermatozoides? La vesícula seminal, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense ya, chicos, las vesículas, pues las glándulas son importantes porque me producen su alimento del espermatozoide. También me producen ese líquido que lo va a proteger de ese pH ácido que hay a nivel del canal vaginal, ¿de acuerdo? Entonces, Miss, ¿qué cosa contiene el semen? Ah, el semen tiene espermatozoides, tiene el líquido que ha producido la vesícula seminal, tiene el líquido seminal, ¿no? ¿Qué más? Va a tener el líquido lechoso alcalino que ha producido la próstata, ¿de acuerdo? Entonces, es una mezcla de espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales, de las próstatas, y también tiene moco, y de las glándulas de Kuper, porque todo se va a mezclar, ¿ya? ¿Cuánto es el promedio de espermatozoides formados, chicos? Vienen a ser de 50 a 150 millones por mililitro, porque el semen es líquido, acuérdense, es líquido, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el promedio? De 50 a 150 millones de espermatozoides que salen por mililitro. Digamos aquí que tenemos un vasito, ¿no? 1 mililitro, me dices hasta aquí, ya 1 mililitro. Aquí, en este mililitro, en este 1 mililitro, ¿cuántos espermatozoides hay? De 50 a 150 millones de espermatozoides. ¿Se dan cuenta? Un montón. Millones, estamos hablando de millones, chicos, ¿ya? Estamos hablando de millones. Ahora, si por A o B el varón expulsa menos de 50 espermatozoides, digamos que 20 millones, quiere decir que el varón es infértil, ¿de acuerdo? Es infértil, ¿ya? Entonces, tiene que eyacular de 50 a 150